Pregunta 1. Objeción argumentada. Se presenta cuando la parte que objeta expone sus argumentos sin que se le haya solicitado. Objeción continua se utiliza cuando, a pesar de haber sido denegada una objeción, continúa sucediendo el hecho que se objeta. Objeción fuera del alcance del jurado y del testigo. Se presenta cuando los argumentos de la objeción pueden influenciar o confundir al jurado. Objeción estratégica se utiliza para interrumpir y dar descanso a un testigo que está siendo seriamente afectado por el contrainterrogatorio. Objeción a la pregunta que solicita información impertinente. Se presenta cuando la prueba impertinente debe ser inadmisible. Objeción a la pregunta sugestiva. Se presenta cuando las preguntas sugestivas están prohibidas en el interrogatorio directo, salvo excepciones. Objeción a la pregunta repetitiva. Se presenta cuando no se debe permitir que continúe preguntando sobre un mismo asunto que ya ha sido respondido. Objeción a la pregunta compuesta. Se presenta cuando las preguntas deben ser claras y precisas. Objeción a la pregunta que asume hechos no acreditados. Se presenta cuando no se puede asumir hechos sobre los cuales el testigo no ha declarado. Objeción a la pregunta especulativa. Se presenta cuando la pregunta no debe suponer hechos ficticios e irreales, sino versar sobre lo realmente sucedido. Objeción a la pregunta capciosa. Se presenta cuando las preguntas están basadas en el engaño con el propósito de obtener conclusiones favorables. Objeción a la prueba de referencia. Se presenta cuando el testimonio que transmite información no consta de propio y personal conocimiento del testigo. Objeción a la pregunta argumentativa. Se presenta cuando la parte no debe entrar en discusión o argumentación con el testigo. Objeción cuando el testigo no responde lo preguntado. Se presenta cuando el testigo debe responder directamente y concretamente a lo preguntado. Objeción a la pregunta ambigua. Se presenta cuando la pregunta no es clara o puede interpretarse de varias formas. Objeción cuando el testigo responde más de lo preguntado. Se presenta cuando el testigo debe limitarse a responder lo que se le pregunta. Objeción cuando el testigo emite opinión sin ser perito. Se presenta cuando los testigos, salvo peritos, solo pueden declarar sobre hechos de su conocimiento, no emitir opiniones. Objeción a la conclusión valorativa del testigo. Se presenta cuando el testigo no debe hacer suposiciones o interpretaciones personales, solo describir lo observado. Objeción a preguntas sobre materia privilegiada. Se presenta cuando se pregunta sobre información confidencial, secreto profesional, relaciones especiales, etc. Objeción a la incorrecta cita de lo declarado por el testigo. Se presenta cuando se debe citar textualmente lo declarado por el testigo. Objeción cuando no se permite que el testigo responda. Se presenta cuando se debe permitir que el testigo fluya su respuesta. Objeción a los comentarios de la parte luego de las respuestas del testigo. Se presenta cuando las partes solo deben preguntar, no hacer comentarios. Objeción por falta de respeto al testigo. Se presenta cuando debe haber respeto en el contrainterrogatorio, aunque puede ser firme. Objeción por objetar sin fundamento. Se presenta cuando solo se debe objetar por razones jurídicas válidas. Objeción a las explicaciones sobre derecho en los alegatos. Se presenta cuando solo el juez debe impartir las explicaciones jurídicas. Objeción a argumentar sobre prueba no admitida. Se presenta en los alegatos cuando solo se puede argumentar sobre la prueba admitida. Objeción, citar incorrectamente lo declarado por los testigos. Se presenta cuando se debe citar textualmente lo vertido por los testigos. Pregunta 2. Código Procesal Penal. Una objeción procede cuando la prueba que se presenta se pretende introducir en el proceso es claramente inadmisible. El amparo a alguna disposición probatoria o procesal penal, como en el artículo
166. Las objeciones tienen un carácter de exclusividad en los sistemas acusatorios adversativos según el artículo 326 del Código Procesal Penal. En el Código Procesal Civil y Mercantil de El Salvador, las objeciones se utilizan para varios propósitos durante las audiencias orales. Esto incluye oposición a la incorporación de pruebas o información ilícita. Las objeciones pueden usarse para evitar que se incorpore prueba o información ilícita que pueda causar daño. Control de la conducta de la contraparte y del juez. Las objeciones también se utilizan para controlar la conducta de la contraparte y del juez durante el proceso. Además, existen disposiciones específicas en el código que regulan ciertos aspectos de las objeciones. Artículo 298. Este artículo regula los defectos procesales a los cuales se puede hacer referencia en la audiencia preparatoria. Recurso ordinario de revocatoria, el artículo 503 en adelante. Este recurso es un medio de impugnación que permite a la parte agraviada solicitar la reforma de una resolución recurrida, fundamentando sus argumentos sobre la misma. Pregunta 3. El interrogatorio directo es el primer examen de un testigo por el abogado que lo presenta, con el objetivo de obtener una narración coherente que respalde su teoría legal. Se caracteriza por preguntas abiertas que permiten al testigo narrar los hechos. El contrainterrogatorio es el segundo examen del testigo realizado por el abogado contrario. Su objetivo es desafiar la credibilidad del testigo y los hechos que respaldan la teoría legal del oponente. Se caracteriza por preguntas sugestivas que implican la respuesta. La preparación de los testigos es un proceso esencial en la preparación de litigios donde un testigo es preparado para testificar por el equipo legal. Incluye reuniones previas al juicio para discutir la evidencia y los hechos del caso y cómo el testigo responderá a las preguntas, asegurando que las declaraciones sean coherentes, veraces y pertinentes al proceso. Pregunta 4. El objeto de prueba es lo que se busca demostrar en un juicio, generalmente hechos con relevancia jurídico-penal. El medio de prueba son los instrumentos utilizados para demostrar la existencia o inexistencia de los hechos en el proceso. El órgano de prueba se refiere a las personas o cosas que proporcionan información sobre los hechos, ubicándose fuera del proceso judicial. El elemento de prueba son los datos o informaciones que aportan certeza al juez sobre los hechos. Y pregunta 5. El recurso de revocatoria es un acto procesal que permite a una parte solicitar al juez que emitió una resolución judicial que la revoque y dicte otra en su lugar. Puede proceder de dos formas. Verbalmente, cuando la decisión se pronuncia en audiencia, el recurso se interpone y resuelve inmediatamente por el mismo juez. Por escrito, cuando la decisión se pronuncia fuera de audiencia, el recurso se interpone por escrito dentro de 3 días después de la notificación de la decisión. Es un medio de defensa que busca que la autoridad fiscal modifique o revoque un acto para evitar la afectación a los derechos del particular. Sin embargo, la autoridad puede resolver no interpuesto el recurso, desecharlo por improcedente, sobreseerlo o confirmar el acto o resolución impugnada.